Problemas, enfermedades, injusticias, muertes. Hay muchas cosas en la vida que tienen el firme objetivo de robarnos el gozo, dejarnos desanimados, temerosos y deprimidos. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Hoy continuaremos estudiando y absorbiendo el extraordinario gozo que proviene de una relación con Cristo. Así que si le está lloviendo sobre mojado, se le está moviendo el tapete o no ve la luz al final del túnel, acompáñenos y reciba una inmersión del gozo de Dios con el mensaje titulado Una carta que le hará sonreír. Cuando murió Moisés, ese gran líder del pueblo de Israel, toda la nación completa lloró e hizo duelo por él por 30 días. En el último capítulo de Deuteronomio, en el 34, usted ve esta historia. Hizo duelo por él por 30 días, lloraban. ¿Qué iban a hacer ahora? ¿Cómo le iban a hacer para seguir adelante? ¿Quién los iba a guiar? Es en ese momento donde Dios entra en escena, interrumpe la historia del pueblo de Israel y se dirige a Josué, el asistente de Moisés, y le dice, y eso está tan solo darle vuelta a la página de la Biblia. Ahí está, de Deuteronomio 34 pasa a Josué capítulo 1 y ahí está. Josué 1:2, Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y cruza este Jordán. En otras palabras, sí, Josué, lo siento mucho. Mi más sentido pésame, Josué. Mi siervo Moisés ya murió, pero ¿sabes qué? Hay mucho que hacer. Así es que te me levantas de donde estás y cruzas este Jordán. Cruzas del otro lado. Cruzas del otro lado. Hay que dar la vuelta a la página. ¿Cuál es el Jordán que le permite a usted todavía estar sentado lamentándose por la leche derramada? ¿Cuál es la circunstancia? La pérdida de algo tan anhelado. Esa circunstancia le tiene en el suelo, todavía lamentándose y preguntándose por qué. Dios llega en ese momento y dice, hijo, hija, dale la vuelta a la página en la Biblia. Tenemos trabajo que hacer. Porque la fuerza del Señor es tu fortaleza. Porque el gozo del Señor es mi fuerza. Y en eso tenemos que basarnos. En eso tenemos que pensar. Yo admiro a la gente que vive por encima de sus circunstancias. ¿Saben por qué? Porque esas personas han logrado tener un gran sentido del humor. Nos hace falta mucho de nosotros. Y me pongo primero en la lista, así que nadie me gane. Nos hace falta una transfusión de buen sentido del humor. A veces nos tomamos la vida tan en serio que se nos ha olvidado sonreír. Y se nos olvida de que es la mejor cirugía plástica que podemos adquirir. Barata y aparte de todo eso, muy efectiva. Porque la sonrisa hermosea el rostro, dicen. Así es que hay que reír y reír de nuevo, ¿cierto? Si usted necesita una transfusión, piense en qué formas usted puede traer a su mente, a su memoria, para que usted pueda sonreír de nuevo. Póngase por encima de las circunstancias. Yo conozco muy pocos pastores que tienen un buen sentido del humor. Y déjenme decirles, esta iglesia está bendecida de tener a un pastor como el pastor Chuck Swindoll, de ser una persona con un gran sentido del humor. Ese hombre se ríe y no le importa si a usted le duelen los oídos. Cuando el pastor está en las oficinas, todos nos damos cuenta porque desde donde él está en su oficina hasta donde estamos en la entrada, sabemos que él ya llegó porque él suelta su carcajada. Él anuncia de esa manera que ya llegó a las oficinas. Y eso nos encanta. Su risa es contagiosa. En uno de sus libros él narra una historia muy interesante. Él comienza a hablar que una vez que estuvo en la ciudad de Chicago dando una conferencia, una dama, una hermana de una congregación, mujer de negocios, se acerca al pastor y le dice, Pastor Swindoll, gracias por poner ese sentido del humor en la enseñanza que nos trajo en este día. Quiero darle esta nota, ahí le cuento un poquito de mi experiencia. Cuando se va la persona, ya él, más tarde, empieza a leer la nota y se da cuenta de algo interesante que esta mujer escribe. Porque era una mujer que había aprendido a mezclar muy bien, a balancear muy bien lo que eran las circunstancias difíciles de la vida con una buena carcajada, con reírse de la vida. Él le dice en la nota, Pastor Chuck, el sentido del humor me ha ayudado muchísimo en mi vida espiritual. ¿Cómo podría yo, criando 12 hijos,
comenzando a la edad de 32 años de edad. Hacer esto sin tener un buen sentido del humor. Ayer disfruté de un rato de esparcimiento con otros creyentes que conocí aquí en la conferencia. Les conté que me había casado a los 31 años de edad y que no me había preocupado por casarme porque yo sabía que Dios tenía mi futuro asegurado. Mi futuro estaba en las manos de Dios. Pero, Pastor Chuck, debo confesarle una cosa. Cada noche yo coloco un pantalón de hombre sobre mi cama. Me arrodillo junto a la cama y hago esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, escucha mi oración y dame consuelo. Y si te apiadas de mi triste situación, con un hombre bueno llenarás este pantalón. Y lo hizo. 12 hijos. El pastor luego narra que el siguiente domingo leyó la nota en la iglesia, en el sermón. Y pues todo el mundo, al igual que ustedes, se rieron por lo cómico que era esta nota. Y notó que había en la fila de enfrente un padre con su hijo adolescente. El padre estaba atacado de la risa, pero el muchacho adolescente estaba medio preocupado. La mamá del muchacho no había venido a la iglesia porque se había quedado en su casa, porque la niña menor, la hija menor, la hermanita menor estaba enferma y la mamá se había quedado cuidando. Obviamente ni el papá ni el hijo le contaron a la mamá de la nota que leyó el pastor Chuck, porque luego él recibió una cartita de la señora donde le decía lo siguiente: querido pastor Chuck, no sé si deba preocuparme por mi hijo adolescente. Desde el domingo pasado he notado algo raro que él hace. Antes de apagar la luz en su cuarto, pone un bikini de mujer sobre su cama. ¿Cree usted que debo preocuparme? El pastor le aseguró que no tenía nada de qué preocuparse. Me complace decirles que este joven ya está casado, no hace mucho tiempo. O sea que puede que lo del bikini sí funcione, muchachos. Yo no sé de qué lado se encuentra usted. Yo no sé si usted realmente esté del lado de las personas que para ser feliz necesitan algo más. Es decir, usted pertenece al grupo de los que si... No, hasta que no, entonces. O sea, soy feliz hasta que logre tener tal cosa. O sea, ¿es de usted de los que dicen, si tan solo? Soy feliz y sonrío si tan solo tuviera más dinero. Si tan solo tuviera mejor cuerpo, si tan solo fuera más guapo o más bonito, si tan solo cambiara de trabajo, si tan solo cambiara de casa, si tan solo cambiara de mujer, si tan solo. Mire, esas son puras excusas, porque déjeme decirle que está comprobado que lo mismo que tener más dinero nunca vuelve a nadie más generoso, igual manera, más talento no vuelve a nadie más agradecido. Tampoco el tener más cosas le va a hacer a usted feliz. Es más, el día que su felicidad esté basada en cosas externas, como lo dije anteriormente, ese será el día más triste de su vida. El gozo depende de conocer a Cristo Jesús. El gozo del Señor es mi fortaleza. Esa debe ser mi oración de aquí en adelante. Como lo dije antes, la palabra gozo permea por toda esta carta, está entretejida en cada uno de los capítulos, aparece 16 veces, ya sea en forma directa como gozo, regocijo o alegría. Y esta carta se vuelve más interesante cuando sabemos quién la escribe, a quién se la escribe y por qué razón la escribe. ¿Quién escribió esta carta? Yo sé que algunos de ustedes se me han adelantado y ya saben quién escribió esta carta. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Alguien podría pensar que esta carta, si usted nunca ha leído la Biblia, podría pensar que esta carta la escribió pues uno de los apóstoles sentadito en su hamaca mirando el mar Mediterráneo tomándose una limonada. Qué lejos de la realidad estamos. Porque si leemos aquí al principio, en Filipenses 1, donde nos dice que efectivamente fue Pablo, también al irnos al versículo 12, sabemos la condición en la que él se encontraba. Pablo estaba en arresto en su propia casa, estaba en arresto domiciliario. O sea que tenía a un lado de él a un soldado romano prácticamente a las 24 horas del día. No al mismo, cambiaban de turno, pero siempre estaba con su mano encadenada a un soldado. En Filipenses 1 vemos por qué. Vemos que Pablo escribió esta carta con ayuda de Timoteo. Además, aquí en el versículo 12 dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad
lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra del Señor. ¿Qué gozo tenía Pablo? Miren, él tenía un gozo de conocer a Cristo como el Señor de su vida, el Salvador de su alma. Y no podía descansar si no le contaba a alguien acerca del Evangelio, de la buena noticia de que Cristo murió en la cruz de Calvario y resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Así es que estaba arrestado y tenía un soldado romano al lado. Vamos a suponer que el soldado cumplía un horario de 8 horas diarias, por decirlo así. Pues 8 horas empezaba a compartirle al pobre soldado. Ya me lo imagino al pobre soldado. Sí, Pablo, dime dónde firmo. Pero él emocionado contándole. Entonces llegaba el cambio de guardia, llegaba otro soldado y le volvían a encadenar. Pablo estaba más gozoso. Un nuevo cliente, aquí le voy a poder compartir de Cristo otra vez. Y así, cada uno a las 24 del día, Pablo no perdía tiempo contando a él, a estos soldados. Por eso era motivación para los demás. Si Pablo, estando en las condiciones tan terribles en que está, arrestado en prisión, está gozoso, yo aquí en la casa quejándome por las cucarachas que no puedo matar y estoy enojado. Como que ahí hubo una transfusión de gozo, ¿cierto? Ahora, la cárcel no fue lo único que padeció el apóstol Pablo. ¿Usted cree que tiene problemas? ¿Usted cree que su situación es tan difícil? ¿Usted cree que no va a poder superar ese problema tan duro que está atravesando en este instante? Escuche lo que Pablo dice que le ha pasado. Cuando le escribe la carta a los Corintios, les empieza a hacer una lista. Él no se queja, por cierto. Él nunca se queja de todo esto. Pero cuando él les escribe a los Corintios, a sus amigos allá, les hace una lista de todos los padecimientos que él ha tenido. Dice en el versículo 23 del capítulo 11 de 2 a los Corintios, dice: fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman que ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿De qué se queja usted? ¿Que durmió 4 horas anoche? ¿Que no funcionó el aire acondicionado o la calefacción? ¿De qué se queja usted? Ahora, Pablo estaba sufriendo por amor a Cristo. El sufrimiento suyo es porque las cosas no le salen como usted pensaba. ¿De qué nos quejamos? Esto cambia nuestra perspectiva. Esto nos ayuda a entender lo que significa el verdadero gozo, ¿cierto? Nos empieza a meter en nuestra mente la idea de que no conozco realmente lo que es el gozo del Señor. Porque obviamente el gozo del Señor no ha sido mi fortaleza. Por eso necesitamos una transfusión de gozo en este instante. Con todo esto no vemos en ningún lado en la carta a los Filipenses ni en ninguna otra carta a Pablo quejándose. Ay, yo soy misionero, miserable de mí, mira nada más, todo el mundo me hace el feo. Ay, en esa iglesia me voltearon la cara, no me saludaron, ya no vuelvo a ir a esa iglesia. No sabemos realmente lo que significa experimentar un verdadero gozo, ¿cierto? ¿Quiénes recibieron esta carta? Ve ahí el mismo versículo 1, dice: todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Vamos a ver un poquito de trasfondo aquí, fíjense muy bien. La colonia romana de Filipos estaba ubicada al norte de Grecia, de la actual Grecia. En aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, se llamaba Macedonia. Felipe II de Macedonia, quien fuera el padre de Alejandro Magno, tomó la antigua ciudad de Tracia en el año 357 a.C.
La engrandeció, la fortaleció, la hizo una gran urbe cosmopolita y prácticamente hizo que esta ciudad fuera próspera comercialmente hablando. Enlazaban Europa con Asia. En el año 50 después de Cristo, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas cruzaron todo el mar Egeo desde Asia Menor y desembarcaron aquí, en la ciudad de Filipos. Usted lo puede ver en Hechos capítulo 16. Compartieron el evangelio con los filipenses por primera vez y muchos de ellos vinieron a Cristo. Fundaron la primera iglesia cristiana que hubo en Europa. La iglesia de los filipenses estuvo formada mayormente por gente gentil, o sea, no judíos. 10 años más tarde es cuando Pablo les escribe precisamente esta carta a los filipenses. Les escribe a ellos, dice aquí, los santos, es decir, a todos los creyentes en Cristo, y a los obispos y diáconos, es decir, a quienes formaban parte del liderazgo de la iglesia local. Los filipenses, aunque eran nuevos en su fe cristiana, mostraron de inmediato ser una iglesia generosa y una iglesia compasiva. Fueron ellos los que inmediatamente cuando supieron que Pablo estaba pasando necesidades económicas, juntaron una cooperacha, como dicen acá en mi tierra, y se la enviaron a Pablo a través de Epafras. Con Epafras les estaba regresando esta carta. Ahora, ¿por qué razón fue escrita esta carta? Bueno, ya se les dije la primera. La primera de ellas es porque Pablo quería agradecerles a estos creyentes el haberle ayudado generosamente con esta ofrenda monetaria. Usted lo puede ver en el capítulo 4, versículo 15. Dice, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso hasta Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Esa era una de las razones por las que les escribía esta circular. Estaba dirigida específicamente a este grupo de creyentes, aunque después se utilizaría como una circular en las demás iglesias, iba con la intención de dirigirse directamente a este grupo. En segundo lugar, la razón por la que les escribió era para advertirles de los errores doctrinales que estaban enfrentando ahí en su congregación. Versículo 2 del capítulo 3. Cuídense de esos perros. Me encanta la delicadeza del apóstol para dirigirse. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, dice el versículo 2. Luego si ve el versículo 7 dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo, fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. ¿Quién es el modelo? Cristo Jesús. Versículo 18. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En otras palabras, en la iglesia en Filipos, muchos habían empezado a escuchar las herejías que estaban enseñándoles. ¿Cuáles eran estas herejías? Bueno, había un grupo de personas conocidos como los judaizantes que habían llegado, supuestamente eran cristianos, eran judíos convertidos al cristianismo, pero llegaban con sus propias cosas. Decían, a ver, tú quieres ser cristiano, ¿verdad? Bueno, para poder ser cristiano primero tienes que ser judío. Y si quieres ser judío, tienes que seguir la ley del Antiguo Testamento, que es todas las leyes que Moisés mandó. Y lo primero que hay que hacer es circuncidar. Ay, pues ahí van, siguiendo la tradición de los judíos, porque según ellos era lo que les iba a dar la salvación. Eso era una falsedad. La salvación la tenían por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Era lo que Pablo les había enseñado. Ellos lo sabían, pero estaban siendo engañados por estos que hablaban más fuerte y hablaban más seguido, imponiendo cosas a lo que no es. Todo evangelio que es falso siempre tiene pegado a esta frase la palabra tienes que. Si alguien en alguna iglesia donde usted haya asistido le dice, está bien que vengas a la iglesia, pero tienes que bautizarte, o tienes que hablar en lengua, si no vale, no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Tienes que, eso es añadirle a lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Consumado es, todo está hecho. Usted y yo no tenemos nada que hacer más que creer en Cristo Jesús. Cualquier otra cosa más le hace a esa persona ser como los judaizantes, como estos, perdonen la expresión, perros y malos obreros que dice aquí Pablo lo dijo, yo no. Porque le están añadiendo. Ellos creían que todo el trabajo y todo el esfuerzo que ellos realizaban para alcanzar la salvación no podía irse nada más por la borda, porque ahora el evangelio que estaba predicando Pablo significaba que no más con fe, mira qué fácil.
Es por eso que a muchos de ustedes les cuesta trabajo creer el evangelio puro y sencillo, porque sienten la necesidad de querer hacer algo más, porque no sienten que están haciendo lo suficiente. Pero quiero calmar sus ánimos, quiero cambiar su manera de pensar por las palabras del evangelio. Todo lo que usted tiene que hacer es creer en Cristo Jesús, confiar en Él como su Señor y Salvador. Es todo lo que usted tiene que hacer, y el Señor promete darle a usted la salvación que alcanzó en la cruz del Calvario. Es todo. ¿Qué tan complicado es? Entonces, ¿por qué usted se pone de rodillas ante esa imagen? ¿Por qué sube de rodillas esas escalinatas? ¿Por qué entonces imponen otros que tienen que hacer de todo esto para poder realmente verse como salvos? No, nada más, solamente creer. Y en tercer lugar, les escribió esta carta para pedirles que se mantuvieran firmes, en su fe. En el capítulo 4, versículo 1 les dice: por tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi gozo y corona, manténganse firmes en el Señor. No dejen que los vientos de doctrina lleguen ni me los arrebaten. No anden con cosas de que si vienen el domingo va a haber sanidad, o si vienen el lunes sus coronas van a ser de oro, las coronas de la boca. O que van a soltarse en una risa santa. Dios mío, qué falsedad. Pero abundan esas congregaciones, porque estas gentes han sido persuadidas por el error. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad, porque no se han tomado la delicadeza de abrir las escrituras mientras escuchan tantas falsedades, porque no se ponen a abrirla cuando están escuchando un sermón, porque realmente cualquier viento de doctrina que suene bíblico los barre de un lado a otro y no afirman su fe. Por eso Pablo les dice: manténganse firmes en el Señor. ¿Por qué? El gozo del Señor es su fortaleza. Entonces, si Dios es Dios, la risa encaja perfectamente bien en nuestra vida cristiana. Se vale que en las iglesias nos riamos de vez en cuando. No nomás que se rían del pastor, que nos riamos aún de nosotros mismos, que nos gocemos, que disfrutemos, que nos tomemos menos en serio. Le decía a mi esposa esta semana: me siento culpable, le digo, porque a veces por predicar acerca del pecado, en contra del pecado, con esa pasión, la gente puede sentir que lo estoy condenando. Pero realmente me siento tan frustrado en mi mente de ver que muchas personas no han entendido el mensaje y que todavía viven vidas derrotadas, viven vidas sufrientes, porque no han comprendido que Cristo alcanzó lo máximo para ellos. Me frustra el hecho de que cada vez que hay consejería hay que volverle a explicar el plan de salvación para que la gente entienda que cualquier circunstancia y cualquier problema es mínimo comparado con el gran Dios que tenemos. Le decía: necesito una transfusión de gozo, porque aún con gozo podemos exaltar el nombre de Cristo. ¿Quién dijo que ganar almas uno tiene que ir con la cara de limón chupado? Uno no atrae a la gente así. Ganar almas para Cristo es ver un rostro sonriente, alguien que diga: ¿y tú de qué te ríes? ¿Qué tienes? ¿Tienes paz? Yo quiero eso que tú tienes. Ven y prueba que el Señor es bueno. Cuando alguien cuenta algún chiste, cuando es sano, claro, cuando alguien está riendo todo el tiempo, nosotros nos sentimos atraídos como imán hacia esa persona, ¿cierto? Queremos estar ahí, no queremos despegarnos, porque hay algo que irradia. Una persona sonriente, una persona gozosa, transmite ese gozo. La persona que está así con cara larga tiene un repelente en su cara que dice: usted tiene cara de no. Por eso a veces buscamos a las que tienen cara de sí, porque sabemos que ahí nos vamos a sentir más cómodos y recibidos. Si Dios es Dios, entonces la risa encaja en nuestra vida. ¿Por qué digo esto, mi hermano? Lo digo realmente, hermanos, porque cuando intento explorar la mente del apóstol Pablo, trato de encontrar el común denominador, alguna pista que me dé indicio de por qué él tenía este gozo. Él estaba preso, caramba, él estaba atado ahí a esos grilletes. ¿Y cómo era que estaba diciendo: me gozo en Cristo y gózate tú también? Puedo entender al leer la carta a los filipenses que su gozo surgía como resultado de una confianza completa en Dios. Con la revelación del secreto para tener una vida de gozo,
Usted está escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, una carta que le hará sonreír, el cual forma parte de nuestra serie basada en el libro de Filipenses. Ingrese a visionparavivir.org para descargar cada uno de los bosquejos de esta serie y así tenerlos listos para continuar estudiando junto con el pastor Carlos. Las personas tienen hambre de la verdad espiritual, pero a menudo tienen problemas para encontrarla. En su libro Aliméntese de las Escrituras, el pastor Charles Swindoll explica su proceso sencillo y confiable de estudio bíblico. Estos mismos pasos son los que él utiliza al estudiar la vida del rey Salomón en el estudio bíblico Salomón, Lecciones de un Rey Caído. Así que practique la observación, la interpretación, la correlación y la aplicación al estudiar la vida del rey Salomón. Obtenga este impactante estudio bíblico al enviar su apoyo económico al ministerio por medio de esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y por supuesto siempre está disponible nuestro número de contacto para realizar su donación. 469-535-8433. Otra manera de contactarnos es a través de nuestra página de internet, visionparavivir.org, donde usted podrá donar y también descargar de forma inmediata el estudio bíblico para comenzar a estudiarlo hoy mismo. Acompáñenos la próxima semana con este estudio de la Carta de Filipenses, aquí en Visión para Vivir. Hasta entonces. El mensaje anterior, una carta que le hará sonreír, fue registrado bajo derechos de autor en 1990, 1992, 1999 y 2008. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.